Bueno, esto no es una palabra para nada nueva, otros hermanos la han compartido, pero de la fuente que recibimos y de lo que tomamos de esa fuente es que tenemos que dar, ¿verdad? Así que, aunque sea repetición de muchas cosas, yo he sido edificado a través de esto, de lo que el Señor ha dado. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, al principio de Hebreos, el 1. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. También eso lo ha traído el grupo. Creo que Josie trajo eso hace poco. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí hace un desarrollo de quién es Cristo. Pero claramente aquí vemos que el discurso de Dios en lo infinito y final y terminado, el discurso de Dios es Cristo. Pero Dios habló de diferentes maneras, dice la palabra, a nuestros padres por medio de los profetas. Aunque ya el final de todo discurso y la culminación de todo discurso de la palabra es Cristo, pero eso no significa que Dios no nos hable de otras cosas, aunque todo es Cristo y todo lo que tiene que ver con salvación es Cristo, pero Dios usa otras formas en la antigüedad y aún ahora para hablarnos, como dije, no de salvación, pero sí de su trato en nuestras vidas. Y quiero traerles la historia del niño Samuel, que es una historia preciosa. Ya Aurelkis la trajo el otro día de lo que había pasado con Ana, por eso no lo vamos a leer, pero dice en primero de Samuel 3, dice, recordamos que Ana había orado al Señor para tener, que ella quería tener un niño, que quería tener hijos. Y el Señor le dio a Samuel y ella consagra a Samuel al Señor. Y Samuel vivía en el templo. En primero de Samuel 3, dice que el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote encargado. Y yo no sé, mientras leía la palabra, decía, Dios mío, cada verso trae una administración diferente. Porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, el sacerdote, ¿verdad?, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y nosotros claramente vemos que esto es una cuestión que, aunque es física, que Elí no veía, se estaba poniendo ciego, pero no era solo una ceguera natural, no eran solo los ojos que ven, los que ven las luces, la lámpara, la mesa, no, sino que evidentemente por el contexto vemos que los ojos espirituales de Elí estaban siendo oscurecidos. Entonces Samuel estaba durmiendo, dice el verso 3, estaba durmiendo en el templo de Jehová
donde estaba el arca de Dios. Mira que nada de esto es casual. Él estaba durmiendo. Vamos a empezar desde el principio. Primera de Samuel 3:3 dice que ministraba. Luego dice que escaseaba la palabra, que no había visión con frecuencia. Después dice que los ojos de Elí se estaban quedando ciegos. No eran solo los ojos naturales, sino también los ojos espirituales. Samuel estaba durmiendo en el templo. Eso no es casualidad que diga estaba durmiendo en el templo y especifica dónde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Qué belleza. Dice, antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, porque Dios tiene cuidado de su obra. Y aunque parece que la obra va a desaparecer, que ya la lámpara está apagándose, ¿qué ocurre? Que viene palabra de Jehová al pueblo, en este caso a través de Samuel. Y dice primera de Samuel 3:5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿a qué me llamaste? Porque Samuel pensaba que era que Elí le estaba llamando. Y Elí le dijo, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió Samuel y se acostó. Y volvió Jehová a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Ya van 2 veces. Y Samuel no había conocido, tampoco por casualidad, dice esa aclaración. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es precioso. Voy a leerlo de nuevo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el verso 8 dice, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, ahí fue que dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, yo me imagino, mira muchachito, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y lo dejamos ahí hasta ahorita. Pero es precioso ver esto, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y cómo Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo no sé si ustedes recuerdan a principios de la pandemia, porque eso es parte de lo que voy a hablar. Dijeron, Andrés e Isaira hablaron de cómo nosotros nos habíamos preparado durante décadas. No digo durante miles de años, porque no tenemos miles ni cientos de años, pero nosotros por la iglesia sí, como iglesia, pero no como individuos. Nos estamos preparando por los tiempos por venir. Y no estoy hablando del sello de la bestia, ni de todas esas cosas, porque no estoy hablando de eso, sino de que Dios nos habla a través de los tiempos. Y yo voy a contarles a ustedes que siendo yo niño, yo recuerdo que había una profesora, Sonia Burgos, de Zafraya ella, y nos llevó un libro grande a clases. Y ella hablaba de las diferentes capas que tiene la tierra y de los recursos que tiene la tierra, que la tierra tiene diferentes
capas y nutrientes y de ahí los árboles se nutren y las cosechas son posibles gracias a los nutrientes de la tierra. Yo tenía creo que de 11 a 12 o 13 años, qué sé yo, y le dije, profesora, ¿y si esas capas se acaban? Entonces ella me dijo, no, eso no es posible. Eso no puede acabarse. Y qué sé yo, algunos 30 años hacia adelante, en una de las visitas de María Rita, ella empezó diciendo que un científico, no un científico cristiano, un converso, un estudioso de las cosas que pasan en el planeta, empezó su conferencia, una conferencia importante a nivel mundial, diciendo, la Tierra está cansada. Y cuando ella dijo eso, yo me estremecí, digo yo, Dios mío, lo que yo había dicho de niño que parecía algo imposible, ya se está cumpliendo. Y en este tiempo, Dios nos está hablando. Y sería una lástima que nos pasara a nosotros, como le pasó a Samuel, que era un niño y no entendía, y no era solo un niño, no conocía la palabra, él no había tenido un trato con Dios. La palabra de Dios dice claramente que no le había sido revelada. Y menos en aquel tiempo, porque dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, para más razón tener Samuel de no conocer y de no entender. Pero nosotros somos un pueblo entendido. Y nosotros tenemos que ver los tiempos y todo lo que ocurre alrededor nuestro. Tenemos que tener los ojos bien abiertos para esto. El otro día quería comentarles que el presidente pasó algo en Francia, a un grupo de muchachos jóvenes estaban tomando bebidas alcohólicas y haciendo un desastre, o sea, no tomando ninguna clase de medida con respecto a lo que está pasando con el virus. Y el presidente de Francia hizo una declaración que me pareció súper interesante. Yo dije, wow, fíjate cómo la gente, como el mundo tiene entendimiento y a veces nosotros andamos como el que no tiene entendimiento. Y él decía, nosotros que le hemos dado al mundo tanto con la Revolución Francesa, y empezó a citar un sinnúmero de autores y de gente que han revolucionado la historia de la humanidad. Y él decía, pero ¿qué está pasando en esta sociedad? Que los jóvenes, y se dirigió a los jóvenes, ustedes que deberían estar siguiendo el ejemplo de sus antepasados, mira lo que están haciendo. Y cuando yo oía eso, yo decía, Dios mío, por eso aún los del mundo se dan cuenta de que este no es un tiempo para estar perdiendo el tiempo. Aún los del mundo entienden que este es un tiempo difícil. Y a veces nosotros andamos con una indiferencia como si no estuviera pasando nada. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que este es el gobierno del anticristo, ni que el mundo va a acabar mañana. Yo no estoy hablando de eso. Usted me puede decir, como me dijo alguien el otro día, pero que siempre han venido cosas. Claro que sí. Pues cada vez que pasan cosas en el mundo, Dios le está hablando al mundo. Probablemente esta no sea la última vez que Dios le habla al mundo. Probablemente venga muchas veces más. Pero esta es una de las veces que te ha tocado a ti y que me ha tocado a mí ver a Dios hablarle a la humanidad.
quisiera buscar en el Salmo 3. Voy a buscar acá para buscar más rápido el verso que lo olvidé. Parece que no lo anoté bien. Es el Salmo 32, perdón. En el Salmo 32, el verso 9. Dice así. Desde el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí dice entonces, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. En otra palabra, al burro y al caballo, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que llevarlos a la fuerza, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Estamos viendo las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y como decía ahorita, y hay que volverlo a decir para que no caigamos en confusión, independientemente de que usted esté convencido de que esto no, que este no es el fin de los tiempos. Y puede ser que no lo sea, ¿verdad? Que puede ser que esta no sea el último tiempo y que vengan años. No lo sabemos. Puede ser que sea hoy, que sea mañana, no lo sabemos. Pero de que Dios nos está hablando, nos está hablando. Sí, nos está hablando. Por eso dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Por qué? Porque el impío es necio. Y cuando caminamos en ceguera, caminamos en necedad y vamos a tropezar en nuestra necedad, en nuestra falta de entendimiento. Eso no significa que nuestra salvación esté en juego, como siempre hemos dicho. Sabemos que nuestra salvación por eso no va a estar en juego, pero llegar a donde queremos llegar, a la estatura espiritual que queremos llegar, nos va a costar más y vamos a padecer sin necesidad. Por eso dice así, muchos dolores habrá para el impío. ¿Cuál es el contexto? El que camina como un caballo o como un mulo, ese va a pasar por dolores, vamos a sufrir consecuencias. Pero dice aquí, más el que espera en Jehová, les rodea la misericordia, ¿verdad? En este caso yo diría, el que oye la palabra, el que oye la corrección del Señor. Dios nos vive continuamente hablando a través de diferentes situaciones, a través de a través de los tiempos, a través de los problemas, a través de cosas nos habla Dios. Ayer Alejandro, mi amigo, tuvo un accidente y fue una cosa que realmente pudo terminar en muerte. Y él me dijo a mí, ya yo venía de camino para acá. Fue como una confirmación y él me dijo a mí, entiendo que a través de eso Dios me está hablando. Y yo me gocé mucho cuando él dijo eso. Dijo, wow, Dios me está hablando a través de este muchacho también, confirmando la palabra de tener oídos para Dios. En los salmos de David, son tantos y no podemos
entrar en mucho detalle. Y quiero dejar la palabra bien cortito, el mensaje. Pero sabemos que David era un pastor natural, o sea, pastor de verdad, en el sentido de que pastoreaba ovejas literales, ovejas de las que dan lana. Y el oficio de un pastor es un oficio precioso, es un oficio muy lindo, porque es un oficio que se debe hacer al aire libre. Y hay muchísimos estudios científicos que dicen que ahí que hay áreas del cerebro que se activan más cuando estamos al aire libre. Se activan muchas cosas. Por ejemplo, los doctores, los psiquiatras recomiendan que los niños durante el verano los saquen mucho, porque ellos dicen, yo recuerdo la doctora Walter, una amiga, decía, hay que sacar a los niños durante el verano. Ella es una especialista en niños. Y ella decía, porque en el verano el cerebro del niño se desarrolla más. Hay evidencia de eso. En los espacios abiertos se desarrolla más el cerebro. Y qué precioso que ahí le hablaba Dios a David, en esos espacios abiertos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay muchísima evidencia. En esos tiempos, dice, precioso, precioso, cuando él veía el cuidado que él mismo tenía de sus ovejas y como él amaba a sus ovejas, yo me imagino a David lleno de gozo y regocijado, decía, wow, como yo amo estas ovejas y se las echaba al hombro. Entonces, en ese meditar y en ese entendimiento, él dijo, Jehová es mi pastor. Qué precioso, qué precioso. Y también dice uno de los salmos que en las vigilias de la noche, que el Señor le hablaba, porque un pastor tiene que pasar noches sin dormir. Y así vemos cómo la vida de David está marcada de su función como pastor. Hay muchísimos salmos que hablan de eso y de cómo el Señor le hablaba en su oficio, en él cuidando sus ovejitas, cómo él apacentaba las ovejas. De ahí era que venían todas esas inspiraciones, de sus propias experiencias. Dios hablaba a su corazón y le decía que yo te unjo con aceite, porque él ungía a sus ovejas. Y por eso él decía, con aceite me ungió, mi copa está rebosando. Eso es precioso. ¿De dónde salía todo eso? De él escuchar la voz de Dios. No venía de otra forma. Y es precioso el corazón de un pastor natural. Entonces le daba el entendimiento de lo que es el pastor de pastores. Y así vemos muchas anécdotas de David, ¿verdad? Que tendríamos que dedicarle unas cuantas noches a hablar de ello para poder abarcar todo lo que el Señor habló a David y que ha llegado hasta nosotros de una manera tan preciosa, ¿verdad? Pero ese salmo en particular, y dice, aguarda mi alma al Señor, más que el centinela a la aurora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como dije ahorita, los pastores tenían que amanecer pastoreando el rebaño. Y imagínense el cansancio que llega en un momento a sentir un pastor cabeceando, ya tenía que cansarse. Y entonces él decía que
Mi alma aguarda, o sea, espera al Señor, más que un centinela a la aurora. A la aurora es, ¿verdad? En los principios del amanecer. ¿Y cuánto deseará uno que vigila que amanezca? ¿Cuánto desea? Uno que está ya trasnochado, esperar el amanecer. Qué precioso ver al Señor en cada detalle y en cada cosa. Y que dejemos que Él nos hable, ¿no? Porque no vamos, sabemos que, por ejemplo, hay sueños que no son de Dios, hay sueños que son sueños, simplemente la misma palabra dice, los sueños, sueños son. Pero hay sueños en los que Dios nos habla. Y en esos sueños es que tenemos que hacer esa oración y decir así, como dijo el joven Samuel. Vamos a leerlo de nuevo para terminar con esto. En Primera de Samuel, donde dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a verlo. Primera de Samuel 1, el 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del 3:3 de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Eso, nada de eso es casual, como dije ahorita. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y vemos ahí que durante 2 veces él se acerca. Y ya la segunda vez, Elí se da cuenta. Ven acá, pero ¿y si es Dios que está llamando a este muchacho? Dice, él se levantó y vino Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, viendo Elí que Jehová llamaba al joven y dijo, entendió, también es una palabra preciosa, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y yo recibí también que por eso es que en Israel hay esperanza, porque aún siendo Elí un hombre viejo, ciego y sin entendimiento, él fue el que le dijo a Samuel, si te llama de nuevo, si tú oyes esa voz de nuevo, tú vas a responder eso. Hay esperanza para Israel. Hay esperanza. Aún de entre los muertos se levantarán los muertos. Dice, entonces entendió, ¿verdad? Y dice, ve, acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le repiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, ¿verdad? Y ahí sigue lo que el Señor le dijo a Samuel. Pero a través de eso, vamos a decir contradictoriamente, a través de esa puerta vino toda aquella historia preciosa
que nosotros conocemos del libro de Samuel y del libro de los Reyes, de cómo Samuel fue el instrumento que el Señor usó para conducir a Israel y para levantar a otros profetas y para levantar reyes en esa nación, como fue Samuel usado de una manera tan preciosa, ¿verdad? Entonces es lindo, dice el verso 21, verso 3:21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se había manifestado a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En otras palabras, Jehová se apareció a Samuel en Silo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer su palabra. No fue solo para presentarse y ya, sino para traer su palabra. Y así, hermano, Dios nos habla todos los días de nuestra vida, casi. Pero hay momentos especiales en nuestra vida. Tati y yo tuvimos una experiencia increíble. Ojalá un día poder nosotros contar lo que nosotros nos pasó. No estábamos ni siquiera en ese momento estábamos juntos, estábamos en partes separadas de la casa. Y fue terminando una de las reuniones del grupo. Y yo sentí un quebranto tan grande en mi corazón que yo dije, pero Dios mío, pero tú me tienes que estar hablando a través de esto. Okay, ¿por qué yo me siento tan quebrantado? Y en ese momento que me quedé como paralizado, en ese mismo momento, Tati me dijo, baja y me dice, lo que tú no sabes lo que a mí me ha pasado, que sentí un poder tan grande dentro, orando ahí en la habitación, tan grande, que pensé por un momento, si este techo se derrumba o si pasa algo, a mí nada de esto me extraña. Y eso pasó en el mismo momento en el que yo había tenido esta experiencia. Dios nos habla. Quizás no tenemos experiencias así comúnmente. No es una cosa que vivimos de experiencia en experiencia, porque mentiríamos si dijéramos eso. Pero hay momentos en los que Dios nos habla. Y en el momento en lo que nos pasa eso, que nos pasa algo terrible, que todo se vuelve en contra de nosotros, o que perdemos amigos, o trabajos, o cosas importantes en la vida, o tenemos accidentes, problemas con los hijos, con lo que sea. Hermanos, es el momento de nosotros hacer esa pregunta. ¿Qué estará Dios diciéndome en medio de esto? Y mi exhortación, y con eso termino, es diciendo esto. Que cuando eso pase, cuando hay confusión, porque vivimos un momento de confusión, pero ¿por qué me viene esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo se me derrumba? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué opino esto? ¿Por qué aquello? Lo cual no es malo preguntar. Yo entiendo que eso es maravilloso. Que yo escuché muchas veces, no se puede preguntar. Lo que no se puede es preguntar soberbiamente. Pero sí es bueno, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, habla. Yo estoy aquí para que tú me digas qué es lo que pasa. Decía un pastor, amigo mío, quizás la pregunta no debe ser, Señor, ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de tu trato conmigo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Les dejo con esta reflexión y con esta exhortación, que vivamos, que caminemos en esta palabra, ¿verdad? Entendiendo los tiempos, no solo los tiempos que está viviendo el mundo, sino los tiempos que está viviendo mi vida, los tiempos que están pasando por mí, tiempos
buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, pero Dios muchas veces nos está hablando y no podemos ser indiferentes. Esta debe ser nuestra oración. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Amén.